La residencia San Francisco de Asís es una de las 9 residencias diocesanas en las que, como ocurrió en todos los centros sociosanitarios, los primeros meses de pandemia fueron duros, muy duros. Después de aquella pesadilla que fue realmente una pesadilla horrible lo que vivimos, no solamente en esta, sino en la gran mayoría de las residencias, ya se empieza a respirar otro aire, se empieza a respirar otro ambiente. Ya llevamos también unos días con la residencia abierta para que los familiares puedan entrar y visitar a los ancianos, porque ha sido pues algo también para ellos especialmente duro, porque han sido 2 años en que no han recibido visitas propiamente en la residencia. Sí que han tenido visitas en lugares preparados para ello, sí que hemos tenido incluso pues un momento en el que ellos podían salir a la calle cuando venían los familiares, pues a dar un paseo, a dar una vuelta por aquí, por el entorno, sobre todo pues en esos días del verano del año pasado. Y sí que ahora, bueno, pues el hecho de poder volver a abrir la residencia, el que los familiares puedan volver a entrar, también está dando a la casa pues ese movimiento al cual estábamos acostumbrados, porque realmente pues aquí las puertas estaban siempre abiertas, los familiares podían entrar. Nos encontramos, por ejemplo, en la capilla. Aquí todos los días teníamos la celebración de la Eucaristía por la mañana. Tiene una puerta además que da directamente a la calle, con lo cual venía mucha gente del pueblo a esa misa. Y algunos pues eran incluso los que, pues, porque les salía de ellos de manera voluntaria, eran casi los que nos subían a los ancianos pues, a las salas comunes o a su habitación, pues porque habían sido vecinos, porque habían sido no sé qué, y había esa cercanía y esa sociabilización que también el anciano requiere y necesita. Todavía la tenemos cerrada, solamente la utilizamos con los ancianos residentes. Esperamos que si la evolución sigue en este proceso, pues a ver si pues para Pascua, para el verano, pues ya podamos volver a abrirla y a utilizarla de manera normal, porque la verdad es que si ves un poco la amplitud, la capilla se nos llenaba, o sea que, y quieras que no, pues siempre al final de la misa, pues siempre pues había alguno que se acercaba, y la verdad que para los ancianos ese contacto con la gente pues es muy importante. Nadie podrá olvidarlos, residentes, trabajadores, directivos, familiares. Meses duros de aislamiento e incertidumbre que fueron una auténtica lección de vida. El capital humano de la residencia y de este centro en cuestión, ahora sí lo puedo decir con hechos reales. Cuando la gente se podría haber dado de baja en plena pandemia, los trabajadores se podían haber dado de baja diciendo vamos a hacer un escopetazo porque ni económicamente la presión que se sufre, esa presión está pagada. Realmente la gente jamás, lo puedo decir, todos los profesionales, trabajadores de la casa, jamás han interpuesto el tema económico. Era su familia. Y tú veías como cuando fallecía una persona, se quita algo de ti, o sea, se arranca algo de ti. Como los trabajadores, que muchas veces a lo mejor hay familias que nos comentan, pues es que no sé qué, si es que no quiere a lo mejor X cosas, sino que tú puedas sentarte con él, le escuches, que te va a decir las mismas cosas una vez y otra vez, pero quieren estar con ellos. O sea, cuando un trabajador trae de la calle un recado, que decimos aquí, un encargo de un anciano, pues le trae. Si me puedes comprar X, o sea, la implicación personal, yo siempre he dicho que para trabajar en estas casas, más que la parte profesional, que es muy importante, necesitas la parte vocacional. Tienes que estar con ellos. Aquí tú no puedes, la diferencia que creo que tiene esto, pues por ejemplo, de unos, de una entidad sanitaria, puede ser que tú terminas tu turno, das media vuelta y te marchas. Aquí no desconectas, aquí vas con ellos
y en el grupo de profesionales que existe, pues si algo ha quedado pendiente, estamos pendientes, observar esto, observar lo otro. Eso hace que la calidad a la hora de la atención yo creo que es más humana y más cristiana. Un tiempo en el que descubrieron también a sus pequeños ángeles de la guarda. A los 2 o 3 días de empezar la pandemia, vino un señor que no sabemos quién fue, que llamó al timbre, abrimos la ventana del despacho y nos dio una bolsa llena de cajas de guantes, de distintas marcas, que me imagino que había estado recorriendo un montón de tiendas buscando guantes para traérnoslos. Y de verdad, llevaba la mascarilla, cogió el coche, se fue y le dijo a una de las chicas, digo, ¿sabías quién era ese hombre? No, no le conozco. No sabemos quién fue aquel ángel de la guardia que en ese primer momento fue el primero que tuvo una respuesta. Después reconozco que fue mucha gente del pueblo el que de una manera u otra se volcó con nosotros. Ayudas que se colaron por las ventanas y otras que tienen nombre y apellidos. Desde esa escena de ese señor que no sabemos quién es, no sé si algún día verá esta entrevista, le doy muchísimas las gracias, pero desde ese primer momento pues, hubo pues un maestro que tenía fundas de estas para hacer carpetas, pues con unas cintas nos trajo hechas caseras, pues unas pantallas. En ese primer momento eso. A los 5 días, 2 chavales que tenían máquinas de 3D nos trajeron ya pantallas profesionales casi. Y es que casi a los 30 días o a los 20 días estábamos nosotros llevando pantallas a otras residencias porque teníamos. Empezamos, pues como pasó en los hospitales, haciendo los EPIs con bolsas de basura. A los 5 días yo hablé con una catequista que tiene un taller de costura. Oye, Rosy, si te llevo unas bolsas grandes y unas bolsas pequeñas, las bolsas pequeñas no las pones como mangas. Tráeme lo que necesites. Yo se las llevaba, se las dejaba en la puerta y después encontramos lo que nos ha servido pues hasta el final, que era con las fundas de colchones. Unas fundas que hay que por una parte son como con la anilla, pero por el otro lado son impermeables. Con ello nos hicieron un montón de batas, que además pues tenías la cosa esa de que por las noches, en cuanto terminabas, las dejabas, se podían lavar y al día siguiente, a los 2 días, las podías volver a reutilizar. Entonces, cajas de guantes nos han traído muchas, pues desde el ayuntamiento, pues con donaciones que hizo un montón de gente, pues también se nos prestó ayuda y colaboración. Una experiencia que, pese a su crudeza, ha dejado enseñanzas para todos. Hay una cosa de la cual yo siempre he sido muy consciente, que es de la fragilidad del ser humano. No era algo que yo tuviera que aprender, pero sí ha sido algo de lo que he tomado conciencia, de que somos muy frágiles, de que muchas veces todas estas realidades de orgullo y de soberbia que a veces nos intentamos poner para defendernos de los demás, al final no sirven de nada, porque al final llega un momento pues, como esta situación y tienes que quitártela porque necesitas no solamente tender una mano, pues, como nos ha tocado pues, a los trabajadores y a mí mismo pues, aquí en la residencia, que también su trabajo y su labor ha sido encomiable. Yo lo decía porque claro, yo era consciente de que los trabajadores se estaban poniendo en riesgo y estaban poniendo en riesgo a sus familias, porque en un primer momento tampoco sabíamos muy bien cómo era el contagio. Entonces, eso quieras que no, pues también supuso una carga emocional y psicológica para mí y para todos ellos. Y sin embargo, pues han estado ahí. Pues digo esa mano, pero también el ser capaces de abrir las manos para recibir ayuda. Entonces, el hecho de saber que necesitamos, que no somos entes que estamos perdidos, sino
que estamos totalmente interrelacionados y nos necesitamos unos a otros. He moderado mucho pues, quizá esa energía, no porque no la tenga, sino porque el contacto más íntimo con los ancianos, con las personas que lo han sufrido y que lo han pasado francamente mal, no sé, quizá te modera mucho pues, todas esas actitudes personales. Y yo creo que quizá pues, es una de las cosas que poco a poco también a mí pues, me están cambiando. Como sacerdote, yo siempre soy de los que digo que no hay que preguntar el por qué ocurren las cosas, sino el para qué. También reconozco con mucha humildad que todavía le estoy pidiendo al Señor que me diga el para qué de toda esta situación, porque estoy convencido de que si Dios lo ha permitido, no que lo haya querido, sino que si ha permitido esta realidad, es porque quizá también necesitamos aprender algo y también necesitamos a veces cambiar muchas cosas de nuestra propia vida y de mi propia vida personal, porque en definitiva Dios nos habla con los acontecimientos a cada uno de nosotros y a mí personalmente. Y estoy en esa búsqueda porque estoy convencido de que esto de una manera u otra pues nos está tocando. Y también un aprendizaje como familiar de un residente. El agradecer cada momento que paso con mi madre. Yo me acuerdo, mi madre pasó el COVID, fue de las primeras que se infectó aquí en la residencia. Lo pasó además con una tosecilla un día y no pasó nada más. Y sin embargo luego, a finales de abril, una noche me llamaron que estaba muy mal, me llamó la médica que creía que había que llevarla a Toledo. Tristemente, yo tenía esa experiencia anterior. Yo cogí el coche, era cuando todavía no se podía circular libremente, yo me fui detrás de la ambulancia porque era consciente de que quizá mi madre, el paso de la ambulancia al hospital, a lo mejor era la última vez que la veía. Sé que es verdad que lo primero que hice cuando subí a la residencia fue darle la unción de enfermos y entonces pues también iba con esa tranquilidad. Luego, bueno, pues mi madre se repuso y entonces pues cada momento que estoy con ella lo veo como un regalo y entonces lo tomo como tal. Y yo me imagino pues que la gran mayoría de los familiares yo creo que también son conscientes de esto que se nos ha dado y que es un regalo pues el poder estar con ellos, el poder agradecérselo. Una experiencia de la que también han aprendido los propios residentes. Bueno, Dionisia, ¿cómo estamos? Estamos, cariño. Para todo lo que ha pasado, ¿verdad? Así. Usted entró aquí en el año 2019. 19. Sí. Cosa que va a hacer ya casi 3 años que está Sí, aquí. sí. ¿Y cómo han sido estos 3 años? Pues bien, en lo que cabe, bien. Yo no tengo queja. ¿Y eso que ha pasado una pandemia? Pues sí. Además de verdad. Pero bueno, bien. ¿Cómo recuerda aquellos meses? Un poco fastidiosos. Un poco fastidiosos. Lo peor quizás estar en las habitaciones, ¿no? Sí. Estuvimos sin salir. ¿Y cómo ha sido ya volver poquito a poco? Se valoran más las cosas, ¿verdad? Pues un poquito más se valoran. Ya mejorando un poquito, pues bien. En la residencia San Francisco de Asís nunca se sintieron solos, acompañados por el pueblo, por sus familias y también por la iglesia. Ha habido algunos sacerdotes pues que han estado muy pendientes de mí. En ese sentido, pues tengo compañeros y amigos pues que han estado muy cercanos. De hecho, cuando yo enfermé, pues fue uno de ellos el que fue consciente de que algo me pasaba porque me llamó 6 veces y no le cogí el teléfono ni al fijo ni al móvil. Y fue pues casi el que dio un poco la voz de alarma de que que algo me pasaba. Entonces, es eso. Y luego también reconozco que teniendo en cuenta que don Francisco llevaba
15 días cuando empezó todo esto. Desde que empezó la pandemia, desde el día 14 de marzo, él me ha estado llamando todos los días hasta primeros de mayo. Estuvo 2 meses llamándome todos los días, todos los días. Había algunas veces que era a las 11 de la noche y decía, perdona que sea tan tarde. Digo, no, don Francisco, que le agradezco mucho su llamada para preguntarme cómo estaba, para preguntarme cómo estaban las cosas en la residencia. Poco a poco los centros sociosanitarios han ido recuperando la normalidad, ampliándose el horario de visitas de los familiares, aunque manteniendo todas las cautelas. Va a haber ciertas pautas que se van a seguir manteniendo. Por ejemplo, aunque pueden entrar a la residencia, sí que les estamos pidiendo, por ejemplo, que a las salas comunes no estén, que es donde están todos los ancianos, que sí que pueden cogerse a su padre, a su madre y llevárselo a su habitación, que también creo que es algo muy importante. Los hijos no han entrado en la habitación de sus padres durante estos 2 años en ningún momento. Entonces es bueno que vayan, que vean cómo está la habitación de sus padres. Hay algunos familiares que no saben cómo es la habitación de sus padres porque empezaron a entrar en ese verano del 2000, cuando nos permitieron volver a hacer ingresos. Y resulta muy duro decirlo, pero es que era así, es que nos lo dejaban en la puerta con la maleta y no podían entrar a la residencia. Entonces, el hecho de que ellos ya puedan entrar, puedan ver cómo está su padre, cuál es su habitación, cómo está su armario, pues el hecho de, como tú bien dices, de traer algunas fotos, pero sí que a cada uno le tienen un corcho donde pueden poner pues esas cosas que son un poco más personales y que también les sirve de ese recordatorio de quién es su familia, de quiénes son sus hijos. Ten en cuenta que aquí, tristemente, hay muchos que están viviendo un proceso degenerativo. No tengo que ir mucho más lejos, te lo digo por mi propia madre. La tengo aquí en la residencia y entró con conocimiento y eso, estaba ya viviendo un proceso degenerativo, pero ahora la pobrecita mía pues está ya muy perdida. Y entonces, bueno, pues yo me intento hacer recordatorios de quiénes son sus hijos, quiénes son sus hermanos, un poco pues, y tienes que hacer ese proceso. Yo tengo la suerte, en ese sentido lo digo también, que claro, que yo al estar aquí, pues ya a mi madre la he estado viendo todos los días. En ese sentido me siento muy afortunado y entiendo perfectamente el deseo y las ganas que tienen los familiares de entrar en estos momentos. Porque, claro, te digo, yo he tenido esa suerte de poder entrar todos los días. Comprendo pues, a esos familiares que no han podido entrar y que no los han podido ver y que en los momentos en que tenían visitas, pues a lo mejor eran 2 visitas a la semana. Y entonces es muy duro. Y vuelven las actividades, tanto en el interior como en el exterior del centro. Pero aquí, por ejemplo, los ancianos participan, claro, los que están mejor y los que tienen pues, cierta movilidad, aunque incluso pues, algunos con silla de ruedas los llevamos también, participan en todo lo que son las celebraciones del pueblo. Entonces, pues si hay romería en la Virgen de la Paz, pues a lo mejor no el mismo día de la romería, porque hay muchísimo jaleo, pero sí un día antes, un día después, pues les acercamos a la ermita, o pues si hay otra cosa, pues siempre se les ha hecho cercano a la ofrenda floral pues, de la Virgen de la Patrona, pues eran los primeros que casi ofrecían el ramo a la patrona. Además, ese día teníamos una misa especial para ellos allí en la iglesia, con la patrona, para los ancianos del pueblo y los enfermos, pero de manera especial para los residentes, que los llevábamos a la iglesia para tener esa celebración de la Eucaristía. El mercado del pueblo le tenemos aquí en la esquina, que son todos los miércoles, y se les sacaba unos cuantos con algunos de los trabajadores pues para dar una vuelta por el mercado. Algo que de manera especial las mujeres pues han hecho durante toda su vida, pues que aunque no fueran a comprar, pero sí el ver, el participar de ese ambiente. Y luego yo también reconozco que el pueblo,
responde también a ese sentir que la residencia es suya y que está en el pueblo, y entonces pues de todos los ámbitos pues también participan. Por ejemplo, la cabalgata de Reyes que organiza el Ayuntamiento sale de aquí de la residencia, se visten aquí los Reyes, y la primera entrega de regalos la hacen aquí en la residencia. Así se han ido retomando las actividades de fisioterapia. He visto que han encestado todos. ¿A echar el balón? Sí, claro. son unos cracks, ¿no? Hombre, son muy buenos. La verdad que sí. Hemos notado mejoras y son buenos chavales, la verdad. Marco, ¿cuánto tiempo trabajando aquí? Y llevo 1 año y medio más o menos. 1 año y medio. 1 año y medio trabajando aquí, sí. ¿Venías de otro centro? Cuéntanos un poco. He empezado a trabajar aquí. Me he graduado en el 2020, en julio, y he empezado a trabajar aquí en octubre del mismo año. Ajá. Marco, por tu acento vemos que manchego no eres. No soy manchego, soy italiano, pero llevo aquí en España 6 años. He hecho toda la carrera aquí y mientras que esperaba la convalida del título en Italia, he aprovechado para trabajar un poquito y como me he encontrado muy bien, me he quedado. Ajá. Y estupendo, la verdad. Te aquí incorporas en el pueblo. casi en pandemia, te incorporas. Sí, justo después. Y no he vivido lo que aquí han pasado durante la primera ola, que claro, me han contado y fue desastroso, fue terrible lo que han pasado aquí, pero ya la cosa va mejorando, estamos un poco... Era una temporada un poco rara, sobre todo para ellos, como no poder ver la familia, no poder salir, pero ya la cosa va un poco mejor y se ve que también en ellos que ahora han vuelto a como eran antes, parece. La fisioterapia es fundamental, no solamente por la parte física, de psicomotricidad, de movilidad, de reflejos, sino también por la parte social, el hecho de juntarse aquí. Es muy importante para ellos, para salir de la misma rutina y de la habitación, de la sala, y aquí con la actividad que hacemos, la verdad que es muy importante por lo que dijiste tú mismo. La socialidad aquí se aprenden muchas cosas y también se mejoran las relaciones entre ellos, porque se ayudan entre ellos, hay mucha colaboración. Y todo esto hay que seguir animando todos estos buenos sentimientos. ¿Qué te aporta tu trabajo, Marco? Este trabajo me enriquece muchísimo bajo un punto de vista humano. Es que la verdad que trabajar con ellos da mucho, regalan mucho, la verdad. Y el cariño que te pueden dar ellos... Solo los padres. Y a mí, como soy extranjero, me cogieron como un nieto. Sí, la verdad, con todos. Terapia ocupacional. Hola, Rocío, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde estamos? Pues mira, estamos en la sala de terapia ocupacional de la residencia. Y estamos trabajando, hoy nos toca estimulación físico-funcional. Que estamos con estos juegos que lo que hacemos es que se entrenen el arco de movimiento, entrenar sobre todo el miembro superior, tanto arco de movimiento con los brazos como la pinza, y para que no pierdan esa movilidad. Rocío, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Pues llevo ya 3 años. O sea que la pandemia te ha tocado. Sí. Y casi de novata. Sí, totalmente. Llevo aquí muy poquito cuando no... ¿Y cómo fue aquello? ¿Cómo lo recuerdas? Pues la verdad es que fue un poco caos, al final aquí todos tuvimos que poner de nuestra parte, actividades como tal no podíamos hacer, ni grupales, en las habitaciones pues intentábamos llevar pues tanto el fisio como yo pues los pedales, ponerles fichas de estimulación cognitiva, porque al final estuvieron un mes encerrados en las habitaciones. Entonces, de alguna manera teníamos que estimularles tanto físico como cognitivamente. Esto no se estudia en las facultades. No, la verdad es que no. ¿Estás contenta con tu trabajo, Rocío? Sí. Mucho. ¿Qué es lo que te aporta a ti? Pues la verdad es que es muy gratificante. Al final ellos mismos te ayudan mucho, te
te sientes muy gratificada por el hecho de que al final les estás ayudando, estás intentando que sean lo más independientes posibles, que no caigan en esa dependencia e intentar que requieran la menos asistencia posible para que al final, el final de su vida sea lo mejor para ellos. ¿Y qué aporta trabajar en un centro como este, que es relativamente pequeño, en cuanto al número de residentes, que está aquí en el pueblecito? Pues al final yo creo que es incluso mejor, porque entre ellos también se conocen de estar del pueblo. Somos como al final una familia, porque al ser tan poquitos, todos se relacionan con todo, ya se conocen de antes. Tú cuando llegas, si no, ya te pregunta de dónde eres, si eres de aquí, pues yo conozco a tu familia, yo no la conozco. Y si no, pues eso, al final somos como una familia aquí. Y también la médica y la enfermera han podido ir normalizando el control individual de cada uno de los residentes. Perdonen que les interrumpa, veo que están pasando lista a todos y cada uno de los residentes. Bueno, no, siempre vemos con frecuencia, vemos a todos los residentes, le hacemos la historia clínica, le hacemos la determinación del deterioro cognitivo una vez al año, revisamos las sujeciones, le hacemos perfil glucémico también mensualmente. Hay una cantidad de pacientes, por ejemplo 10 pacientes que se le hacen perfil glucémico cada mes para tenerlos controlados. Sí. ¿Qué diferencia trabajar en un centro como este, no sé, de pasar una consulta de atención primaria en un pueblo o en una ciudad? La diferencia es que tenemos los pacientes dentro, que ya son pacientes conocidos, generalmente son pacientes polimedicados porque tienen varias patologías crónicas y también hay pacientes que le tenemos, como dije anteriormente, le tenemos que controlar la dieta. Es una atención más completa porque se ve al paciente de forma general, su alimentación, su medicación, la realización de rehabilitación, controlar las relaciones también con el resto del personal y con los familiares. Se le hace también atención sociosanitaria en el sentido de que van a hacer manualidades u otras actividades que los mantiene activos. Sí, mantener activo aún mayor, mantenerle socializado, eso no se puede recetar con una pastillita. Eso no se puede recetar. Pero es fundamental para ellos. Claro, es fundamental. Muchos pacientes, tanto en los centros geriátricos como en la vida general, pero sobre todo en los centros geriátricos, hemos visto que se han deteriorado durante el periodo de la pandemia, porque fue necesario aislarlo. Pero trabajamos con mayor énfasis en eso, en mantenerlo activo dentro de nuestro centro. ¿En qué medida también la relación con sus familiares que se han recuperado las visitas también es una mejoría para ellos? No sé si aparecerá en las constantes de la tensión, del azúcar, pero que están mejor emocionalmente, eso es una realidad, ¿no? Sí, y se nota mucho, aunque tenemos que decir que en el centro, aunque no hemos tenido visitas, nunca han perdido el contacto con los familiares porque desde el centro hemos facilitado hacer videollamadas. Entonces sí que es verdad que no ha habido un contacto más presencial, pero no han tenido un aislamiento con la familia. Siempre los han podido ver a través de la pantalla. Ha sido un poco novedoso porque, claro, ellos no están acostumbrados a las nuevas tecnologías. Entonces, hacer ese paso era como que no entendían al principio, pero ahora la verdad es que lo llevan muy bien. Hay muchos pacientes que ya cuando se han recuperado las visitas, los vemos más contentos, más activos, pero eso es subjetivo, es lo que usted dice. No lo podemos determinar con una pastilla, pero sí lo vemos más alegres, más participativos. Y mejora también su salud porque se mantiene más controlado en la tensión, en el azúcar y en otros aspectos de la vida. Bueno, ¿qué les aporta trabajar en un centro como este?
pues aprendemos mucho, cada vez aprendemos mucho, aprendemos no solo de medicina, sino lo que dijimos antes, aprendemos la convivencia con personas ya mayores que tienen su cultura, que nos transmiten su cultura, nos transmiten su forma de pensar, su sabiduría de la vida. La Residencia San Francisco de Asís es la prestadora del servicio de velatorio de la localidad y ha ido incorporando otros servicios, pensando siempre en los mayores. Así, ofrece un servicio de comida a domicilio a 13 usuarios y en el año 2009 comienza a funcionar el centro de día con una capacidad para 21 usuarios. Hola, papá. Hola, hija. ¿Qué tal, cariño? Bien. Vengo a hablar un poquito contigo. Sí, hija, todo lo que quieras. Tú no hablas. ¿Estás contento, papá, de estar otra vez aquí en el centro de día? Sí, hombre, sí. ¿Y tú? Hombre, yo también. ¿Yo por qué te veo a ti feliz? Ah, A ver, ¿qué actividades haces? ¿Haces muchas cosas? sí. ¿Qué haces por las mañanas? Pues si hay gimnasia, y si hay pintura, a pintar. ¿Y cómo pintas? ¿Qué pintas? ¿Qué te dan para pintar? Oye, pues ¿Qué te dan para pintar? una hoja, ¿Sí? hay algunas que tienen 4 colores Mm. y cada color tiene un número. Y ese vas pintando Sí. el que le comporta Y te salen dibujos muy bonitos, ¿verdad? Sí. Eso. El Y luego haces gimnasia con las manos, con las pesas, ¿no? Sí, y los pedales. Y los pedales. ¿Y te dan crema? Sí. ¿Te dan pomada en la rodilla? Por la tarde. Y la onda corta también, ¿no? Onda corta. Sí, las corrientes que dices tú. Y escucha, cuando cerraron el centro de día y no podíamos venir, ¿te acuerdas por el COVID, por el bicho? Que ¿tú qué decías? ¿Que querías venir o que no querías venir más? Hombre, que a ver si se pasaba esto antes para venir un rato. Yo con el que más hablo es con Santiago el Linillo. Ah, claro. ¿Tienes amigos entonces? Sí, hombre. Claro, y te lo pasas bien. Oye, las chicas ¿cómo son? Jesús por aquí, Jesús para allá. Hola, Jesús, y tal. Muy atentas conmigo, ¿qué voy a decir? ¿Sí? ¿Son majas y son agradables contigo? Hombre, claro. Bueno, que tú lo digas, ¿eh? Que tú lo digas, cariño. Pues ya lo estoy diciendo, caracoles. Bueno, papá, pues no te enfades. A ver, entonces estás contento de estar aquí. Sí, ¿cómo no? Claro. ¿Y cuando te has quedado en las vacaciones también? ¿Has estado Sí, ¿qué contento? remedio me quedaba? Mientras vosotros disfrutabais en la playa, nos hemos estudiado. Bueno, Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Tú y tu hermana tenéis aquí a vuestro padre en el centro de día, que no es lo mismo que la residencia. Explica un poquito qué es un centro de día y por qué elegisteis esta opción. Bueno, pues el geriatra nos recomendó que hiciera alguna actividad. Con nosotros no quería hacer nada, él nada más que ir a su casa a ver la televisión y poco más. Entonces, pues aquí hace gimnasia, le dan corrientes en la rodilla, habla con otras personas de su edad, le gusta mucho pintar, pinta, hace muchísimas actividades y a él le encanta venir, o sea, le encanta. Y vosotros como cuidadores, por un lado estáis tranquilas, porque Sí. sabéis que... Y también respiráis, que, Sí, es que sí, poco, sí. poco Sí, se porque- habla sí. del respiro que necesita el cuidador. Sí, porque es un poco agobiante, hay veces que es un poco agobiante y gracias a Dios mi padre está bien, pero son muy suyos, muy egoístas. Si tienen que ser ellos, quieren vivir igual que han vivido siempre y entonces, claro, no entienden que las circunstancias cambian. Pero vamos, yo de verdad estamos súper contentas porque si tenemos que ir algún día de viaje, que nos gusta mucho ir las dos de viaje, si hay que ir al médico o cualquier cosa, pues si le dejamos aquí sabemos que está, o sea, nos vamos tranquilas. Sabemos que se toma su medicación, luego le recogemos, si tardamos media hora más no pasa nada. Si se queda en su casa, pues estamos ya un poco o directamente no vamos. Claro. Luego tenéis también la opción en verano, si vais a salir de vacaciones, le dejáis, ¿no? Sí, sí, sí. Este último verano estuvo 15 días, antes de la pandemia estuvo una semana y la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es una especie de tránsito a una estancia de interno, ¿no? Digamos que ese camino, ese paso, tanto para la persona, el residente, como para la familia, se hace más fácil, ¿no? El centro de día, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, nosotros le cuidamos con todo el cariño del mundo, pero también tenemos vida, entonces es una manera de poder compaginar todo.
y de todas maneras hoy por hoy no contemplamos la idea de ingresarle permanentemente quitando las vacaciones, pero tampoco sabemos, la vida da muchas vueltas, tampoco sabemos si luego las circunstancias nos van a decir que... Y de todas maneras, si lo tuviéramos que hacer algún día, súper tranquilas, porque sabemos que aquí está súper bien cuidado. Vamos, él adora a las chicas le adoran a él, o sea que muy contentas, o sea, es que no puedo decir otra cosa. Recientemente se ha incorporado un programa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un servicio dirigido a no residentes. El SEPAP, que es el Servicio de Atención a la Autonomía Personal y a la Dependencia de la persona, que es un programa financiado por la Junta de Comunidades. Está enfocado principalmente para dependientes de grado 1, son 20 plazas las que tenemos, pues para que esas personas sigan desarrollando esas actividades que les hacen de ser independientes en sus casas. Ahora, por ejemplo, una de las novedades que tenemos ha sido la implantación de sistemas informáticos, de tablet, de juegos, porque hemos visto que no solamente el anciano de grado 1 que vive en su casa y que está viviendo, que va a comprar y que hace una serie de actividades, vienen 2 veces en semana, no solamente necesitan la parte física o sanitaria, ¿no?, por así decirlo, están demandando mucho el tema de la informática. La informática, el poder ver correos, el poder ver redes sociales, una serie de cosas que al principio dijimos, uy, no sabemos cómo va a ser la innovación, si va a funcionar. ¿Con edades? Pues estamos hablando, la persona más joven que tenemos en el SEPAP tiene 78 años. Estamos hablando de 80, 85, 86, 93, 95, o sea, tenemos edades de todos. Y la gente quiere, o sea, quiere aprender. Sobre todo porque la sociedad también les está obligando un poco a que tienen que aprender. Mucho ha cambiado el modelo de gestión y atención a las personas mayores desde la creación de este centro en 1982. Tanto ha cambiado como ha cambiado la sociedad. Ha cambiado principalmente porque el mayor que llega al centro, que llega a las residencias, ha cambiado. Su nivel, su cultura es diferente a lo que teníamos al inicio. La gente viene con otras expectativas, con otras exigencias. La gente quiere mucho más trato sanitario. También tenemos mucho problema, sobre todo es el tema de soledad, cómo intentar combatir la soledad que la persona mayor que tiene, y viene con una serie de necesidades que no eran las que teníamos al inicio. Al inicio eran pues personas muy mayores, una arquitectura diferente, muy acogedor porque era mucho más pequeño el edificio, aquello eran 25 plazas. Y realmente era más como una familia. Aquí ya se pasó a 56 residentes. Desde su fundación, este centro, al igual que el resto de las residencias diocesanas, se ha caracterizado por ser un lugar donde se comparte la vida con las personas mayores. Un signo distintivo de las residencias diocesanas es que gracias a un poco lo que es, el de arriba, que es el que va iluminando, somos capaces de atender circunstancias y atender a personas que en otro tipo de centros no tendrían cabida. O sea, no cogen en ningún sitio porque hay gente que realmente económicamente no lo puede afrontar y que por circunstancias, tanto físicas como otro tipo de cosas, no tienen, o sea, no pueden cubrir, no hay una entidad que lo supla. Gente que te llega físicamente con 50.000 enfermedades donde nadie lo atiende en ningún sitio, o sea, ni el hospital. Entonces, yo creo que los diocesanos nos diferenciamos que, siempre estamos ahí y siempre estamos buscando un recurso o intentar buscar una ayuda para atender a esa persona. La gestión de la soledad se ha convertido en el gran hándicap en la atención de los mayores por parte de la sociedad, también por parte de las propias familias.
Desde el punto de vista de la persona mayor, uno de los mayores problemas y de los más principales es la soledad. Desde el punto de vista de la sociedad, como que nos justificamos más en la atención al mayor en el tema sanitario, como que cubriendo lo sanitario tenemos todo cubierto. Y la verdad que las personas mayores, más que una medicación o un medicamento o una pastilla, lo que necesitan es el diálogo con alguien, el estar con alguien. Es muy difícil también a la hora de hacer un ingreso ver cuál va a ser la habitación de la persona, porque no todas las personas pueden estar en la habitación individual por temas de aislamiento, que ellos mismos vienen de sus casas y muchas veces el compartir habitación con otra persona hace que salgas de tu propio yo y estés pendiente de la persona que tienes al lado, del compañero, de estar, pues, de decir cosas, de estar, incluso hay veces que se discute, tienen enfurruños, pero les hacen de sentir activos. Y sobre todo lo que yo sí que noto, que la gente llega pues muy cansada de estar solos. Estamos en una sociedad donde los hijos vamos muy deprisa y los padres yo creo que no quieren tanto el bien material, sino quieren el tiempo, el compartir. Y estamos en una sociedad donde el tiempo creo que es muy caro porque tenemos mucha actividad. Entonces, en las residencias sí que se nota eso, se nota que ellos quieren estar en grupos. Lo peor que hemos tenido ha sido, o sea, una de las peores cosas que ha habido es cuando les decías el tema en pandemia, el tema del aislamiento, el no poder compartir, el no poder estar, estando todos en burbuja, todos dentro, aunque les digas no podéis salir a la calle, no podemos tener visitas, o sea, una vida más o menos normal, videollamadas y demás, pero el hecho de decir te tienes que quedar en tu habitación X días sin salir, o sea, es que minuto que se lo decías dejaba de comer, el ánimo por los suelos, la tensión se disparaba, es todo un factor y principalmente es por eso, porque tienen pánico a la soledad, están cansados de estar solos. Trabajar, gestionar, pero también acompañar y hacer de este trabajo una vocación, un proyecto de vida. Es un proyecto de vida. El estar en la residencia tiene momentos muy duros, pero tiene momentos muy gratificantes. El saber que puedes acompañar a una persona en su última etapa, días altos, días bajos, pero dignificar el final de la vida de la persona, para mí no tiene precio. El poder acompañar y ayudar a las familias a solucionar un problema, una circunstancia de cómo poder actuar, creo que eso para mí personalmente no tiene un valor de decir, podría ser director de otra serie de entidades, pero aquí la finalidad que llevas y la visión que llevas no es la del tema económico, sino es la persona. El económico es muy importante porque sin economía no llegamos a ningún sitio, pero lo importante es poder atender a la persona. La Residencia San Francisco de Asís es una de las 9 residencias diocesanas a las que se hará entrega de la limosna penitencial. Ya el pasado año el señor arzobispo dispuso que se estableciera esta limosna coincidiendo con el tiempo de Cuaresma y las residencias diocesanas recibieron 25.000 euros de donativos recogidos en toda la archidiócesis. Este año, aún con la pandemia muy presente, la acción se repite y de nuevo el pastor toledano pide nuestra colaboración sincera con esta obra de la Iglesia que refleja la caridad y el amor por aquellos que nos necesitan en este momento de su vida. Martes Santo maldecía que la noche no llegaba. Oh Maestro singular, mi Dios y celestial bien, licencia me habéis de dar para ir a Jerusalén, que tengo que negociar. Jesús con su más grandeza licencia le concedió y también le dijo, Judas, haz pronto lo que has de hacer. Mira cómo sabía que ya la había vendido. Contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero juntos.